Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a presentar hoy aquí lo que yo creo que es uno de los acontecimientos de este festival, de esta edición 47 del Festival de Gijón, que es la retrospectiva dedicada a Matthias Müller y Christophe Girardet, dos cineastas de los llamados experimentales, pero que luego comentaremos un poco si son tan experimentales como se cree y se dice. I can. Yes. Yeah, it's fine. Hemos tenido ocasión hasta ahora de ver dos programas de sus obras. Hoy se ve el tercero. Ya no es una retrospectiva completa, como bien se avisó ya el primer día, pero sí que creo que es representativa de todo lo que han hecho hasta ahora. Vienen trabajando desde hace ya, creo que desde finales sobre todo Matías, desde finales de los 80, creo yo, ¿no? 10 years. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la riqueza de lo que hemos podido ver estos 2 días es... We've been collaborating since 99, for 10 years now. Llevamos colaborando juntos unos 10 años. Yo hice mi primera película en el 79 y él, mi colega, en el 90. Decía que la riqueza de lo que hemos podido ver hasta ahora creo que es suficiente para animar a un debate que cree unas ciertas conclusiones respecto a su obra, si es que se puede llegar a eso a partir de lo que hemos visto. Bueno, a mi izquierda es Matthias Müller y al extremo está Christophe Girardet. Y a partir de ahí yo quería empezar un poco preguntándoles por una cuestión que creo que está en la mente de todos, que es una cuestión quizá un poco prosaica, pero que quizá haya que decirla, y que es el tema de los derechos, sobre todo en películas como Home Stories y The Phoenix Tapes. ¿Cómo gestionan eso? ¿Cómo hacen eso? Esta pregunta no es una gran sorpresa, realmente es muy predecible esta pregunta y ya se nos había prevenido. Bueno, por buenas razones. Es un tema muy sensible. Somos conscientes de los riesgos de la utilización artística del metraje de apropiación, llamado en inglés found footage. Pero tenemos en Alemania una situación un tanto, extraña, también en todo el ámbito europeo, pero tenemos una situación de derechos de autor muy diversa entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. En Alemania tenemos una ley, una normativa que permite el uso artístico del metraje de otros directores, independientemente de la fuente, el contexto del que provenga, siempre y cuando hay una intención artística que subyace a su utilización y siempre que se satisfagan ciertos criterios. Creo que es bastante único, se podría comparar a la utilización justa en Estados Unidos, pero va un poquito más allá. Y de hecho, hay pocos cineastas alemanes y artistas de los medios que, conocen este hecho. Lo que Christopher y yo estamos haciendo es legal en Alemania, ¿vale? Esto realmente no nos libera de los riesgos del momento en que abandonamos nuestro país y nuestro trabajo se exhibe en otros festivales internacionales. Quizás entremos en problemas. No sé nada de los copyright en España, así que quizás aquí nos estamos poniendo un poquito en una situación complicada. Yo llevo ya 30 años trabajando con metraje de apropiación. La primera película la rodé en 79 e incluso para esta primera película se integró el metraje de apropiación. Nunca he tenido ningún problema con los derechos de autor. Y el trabajo se ha presentado en Cannes o en Venecia, o Home Stories, por ejemplo, fue la película ya que abrió uno de los festivales más importantes en los 80 y todos los representantes de las grandes empresas de Hollywood estaban ahí sentados en primera fila delante de mí, incluso Logan Bacall, que también lo utilizo en mi película, y no ocurrió nada. Incluso me dijeron que disfrutaron de la película y que lo consideran muy entretenido y realmente muy bueno para haber partido de esa fuente que yo cité.
Así que me dejaron continuar con mi trabajo utilizando ese metraje y no ha pasado nada grave hasta ahora. Eso en lo que respecta a la legislación, a la normativa. Pero nosotros también contamos con nuestra propia ética o código ético en cuanto a la utilización de este metraje de apropiación. Por ejemplo, nunca explotaríamos el trabajo de un artista cineasta. Tenemos más interés en trabajar con imágenes de la industria de los medios que, bueno, confieren cierto poder, que nos permiten divulgar nuestro trabajo con cierto poder para determinar nuestra forma de pensar, nuestras emociones, ilustrar también nuestras ideas, nuestros conceptos a través de ese metraje. No explotaría el trabajo de Stan Brakhage porque es un trabajo quizás con una firma muy individual. Esto no tendría sentido para nosotros. Sí, me sumo a lo que ha dicho mi colega. Al principio que era un verdadero acontecimiento esta retrospectiva que le dedica al Festival de Gijón a Matías Moller y Christophe Girardet. Que yo sepa, no lo sé, no se había visto nada antes en España de ellos, o sí. Sí, 2 o 3 cortometrajes estuvieron en este festival y también en el 95 en el iScene también se vieron parte de nuestros trabajos. Tuvimos trabajos mostrados en la Semana del Cine Experimental en Madrid. Pensar Grupo pues obtuvo el premio, la nominación principal en los 90. Y también se mostró trabajo en Madrid, en el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía, bueno, cuando realizaron un proyecto de diferentes vídeos. En Barcelona también se ha visto nuestro trabajo. Pero para mí es la primera vez que vengo a España, en realidad, para presentar tanto trabajo, una retrospectiva tan rica. Sí. Sí, ciertamente lo es. Es una oportunidad que tenéis que aprovechar. Solo queda ya un programa, pero los que no hayáis visto nada, hacerlo. Y también decir que esta retrospectiva no solo se va a quedar en Gijón, sino que luego va a pasar al IBAC, a la Filmoteca Valenciana y al CEGAI, al Centro Galego de Artes da Imaxe. O sea que va a dar un poco la vuelta a España y va a ser una oportunidad para este país para conocer la obra de estos 2 creadores. Entonces, pues bueno, pues ahí ya podemos empezar ya el turno de preguntas si queréis. Hola, buenos días. Yo quería preguntaros, bueno, quería que nos explicarais por qué esta afición por el metraje prestado. Todo el mundo se alimenta, todo tipo de lenguaje artístico se alimenta de las influencias de los demás. No sé, o sea, el primero que diga lo contrario, que tire la primera piedra, ¿no? Pero ¿por qué vosotros decidís hacer algo tan directo? Y mi segunda pregunta es si lo que utilizáis lo utilizáis para rendir homenaje o para criticar. O sea, cuando os chupáis el metraje de alguien, ¿es para decirle bravo o para todo lo contrario? ¿Puedo responder? Sí, claro. Primero de todo, es muy importante para nosotros saber que fuimos parte de la primera generación de los medios educada en base a la televisión. Hay una segunda realidad que llega a tu vida una vez que tienes los medios de la televisión. Es estúpido porque ahora los medios pues están por todos los lados, pero en ese primer momento era algo especial. Yo en aquel momento vi que había una realidad que no era mi propia realidad y para asumir esa realidad, para apropiarme de esa realidad, reconstruirla y volvérsela a lanzar al mundo, pues era mi abordaje individual respecto a los medios y esa es la base, el pilar de este metraje de apropiación. Sí, me sumo a lo que ha dicho mi colega. Lo mismo ocurre a mí. Es muy difícil, ya que llevamos tanto tiempo haciendo este tipo de trabajo, es difícil reducirlo a una única ecuación o fórmula. No hay una única fórmula, ni mucho menos. Depende realmente de cada proyecto individual, el posicionamiento que tomamos, el montaje que realizamos con ese material.
no es un medio para volver a ese trabajo, ni tampoco es un medio para liberar ese metraje que hemos apropiado. Hay gente que utiliza esta herramienta para, utilizarlo como un ataque, una crítica, una revancha contra el autor de ese metraje. Es como un artefacto, si queréis. No, es diferente en nuestro caso. Hay una crítica implicada, en cierto modo, y a veces tenemos que, distanciarnos un poquito de ese material con el que estamos trabajando. A veces nuestra práctica tiene que ver con desmantelar los subtextos que están sumergidos, que subyacen en las capas más bajas de ese texto. A veces también tiene que ver con la apreciación de ese material que utilizamos como nuestra fuente. Es como si fuéramos fans de esa fuente. El Phoenix Tapes, por ejemplo, que se mostró ayer, pues lo dejan bien claro. Christoph y yo adoramos a Alfred Hitchcock y ha sido una de las influencias más importantes de nuestro trabajo y para todo el cine en su conjunto. La crítica se justifica siempre y cuando la representación de las mujeres en muchas de estas películas se tiene en cuenta. Es decir, es una conjugación de pinceladas, es una relación emocional un tanto mezclada que tenemos con el material con el que trabajamos. Primero, fascinación. Tiene que haber una fascinación absoluta por ese material. Y el material debería no ser demasiado fácil de leer o de interpretar, debería estar cargado, debería contener una carga específica, semántica, con un significado específico que no se puede interpretar de forma instantánea y directa. Tiene que haber cierta riqueza en ese metraje con el que trabajamos. Además, si comienzas a trabajar con este metraje de apropiación, también tienes que entender la mecánica del cine industrial, pero después de un tiempo esto ya no te interesa, porque nosotros ya pasamos por esa etapa. Tienes que ir un poquito más allá. Intentamos buscar algo, buscar una realidad escondida que nosotros conformamos, manipulamos y que luego la comunicamos al público. No tiene que ver con el exorcismo, ni mucho menos, o simplemente reírnos de algo. Eso se puede hacer de una forma muy fácil. Lo hice con Home Stories, que es un trabajo un tanto irónico con la mecánica de los melodramas de Hollywood y con algunas películas de Anatone, películas que están, que van demasiado lejos. Me pueden gustar algunas de estas películas, pero también siento la necesidad de ridiculizarlas. Pero no tiene que ver con destacarlas, ni mucho menos. Queremos mantener viva esa fascinación o transformar la fascinación original de esas películas y convertirlo en algo totalmente diferente. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría, buenos días, lo primero. Me gustaría que nos explicasen cómo funciona el proceso creativo entre dos personas en un tema que es tan de decir, estamos eligiendo mitos, imágenes que tenemos en la cabeza, tal, pero en esto es imposible ser uno solo, quiero decir, cada cual tiene sus propios fantasmas, sus propias ideas. ¿Cómo se plasma eso de mezclar las ideas de los dos? Creo que es el mayor desafío de nuestra colaboración, de cualquier tipo de trabajo que hacemos conjuntamente, pero también es la mayor fortaleza. Christoph y yo compartimos, lógicamente, ciertos intereses como la exploración o explotación de ese metraje de apropiación. Por eso comenzamos a colaborar hace 10 años, pero como individuos somos muy diferentes. No somos iguales en absoluto. ¿O no? ¿O no? Yo creo que sí, que no nos parecemos mucho. Lo más interesante fue que cuando se nos invitó a realizar el primer trabajo conjunto para el Museo de Arte Moderno de Oxford en el 89, los dos nos mostramos un tanto sospechosos. ¿Cómo funcionará esto? No lo sabíamos realmente, porque los dos somos muy
rígidos, nos encanta controlarlo todo y claro, intentar crear cierta empatía sobre nuestras preferencias y gustos pues será difícil, y hablar sobre nuestros procedimientos artísticos una y otra vez pues fue una experiencia nueva para los dos, pero desde el primer día que comenzamos a colaborar realmente se vio que iba a funcionar muy bien, no tuvimos ningún problema, y yo creo que eso se debe a que somos tan diferentes, tenemos energías diferentes, competencias y destrezas diferentes. Christoph es el tipo digital, manitas digitales, y yo, bueno, espero que pueda aportar otro tipo de calidades a este tipo de trabajo de colaboración, cualquier tipo de competencia. No es una autoría dividida, sino una autoría doblada. Yo considero la continuación de nuestro trabajo en colaboración, como algo natural. No es como si hubiese perdido algo por trabajar conjuntamente con él, sino que gano algo. Me aporta algo. Yo creo que todos los trabajos que hacemos conjuntamente los considero también mis trabajos 100%, igual que son sus trabajos 100%. Tienen que pensar que provenimos más bien del arte visual, y como artistas visuales siempre trabajas con otros, o la idea principal, bueno, quizás ahora ha habido un cambio, pero como artista sí que es verdad que trabajas más bien solo en un estudio y creas, pero en el mundo del cine necesitas más actores, actrices, operarios de cámara. Tienes que trabajar con otros, y es muy interesante porque no nos gusta trabajar con mucha gente, nos gusta trabajar más bien individualmente y hacerlo todos nosotros solitos. Quizás salga, bueno, alguna colaboración con el sonido, porque no solamente hacemos metraje de apropiación, también hacemos otro tipo de trabajos. Pero si comienza este tipo de trabajos de coautoría, lo más interesante es que tienes otro tipo de reflexión en tu proceso creativo. A veces tienes que luchar por lo que tú quieres, o a veces si no sabes cómo salir de un enramado, pues lo consultas porque él sí lo sabe, pero tú no, y os ayudáis. Fue muy positivo para nosotros porque las Phoenix Tapes, que se basó en el material de Hitchcock, pues era bastante claro en cuanto a la forma, así que era un proyecto un tanto más fácil que el último Conjure que se va a mostrar hoy. Conjure es mucho más complejo en cuanto a cómo conjugar las ideas y plasmarlas. Necesitamos una serie de años de colaboración para poder presentar algo como Conjure, perdón. Pero es un proceso de desafío y muy interesante intentar sincronizar nuestros intereses. Nuestro trabajo se basa en experiencias personales también. Incluso en cualquier proyecto de metraje de apropiación, que casi todo ello proviene de material anónimo, siempre hay una capa subyacente personal autobiográfica, y es un proceso de gran reto el intentar imbricar en nuestros proyectos mucho de nosotros mismos. Hola y gracias. Me parece que gracias por vuestro trabajo, me parece sorprendente y muy interesante. Y me gustaría saber cuál es la distribución que tiene en vuestro país o en vuestros países, porque aquí es evidente que no tiene posibilidad todavía, excepto en lugares como este, ¿no? Entonces me intriga mucho saber qué vida tiene en otros lugares. Gracias. Bueno, el trabajo siempre aparece en un marco artístico, en galerías, museos, exposiciones artísticas. También mostramos nuestro trabajo en algunos festivales y también en las salas de cine. Nuestro trabajo pues lo representan 5 galerías a nivel mundial y también distribuidoras como Calacon en París o Six by Film en Viena o Arsenal Experimental en Berlín. Y todas estas distribuidoras tienen, pues todos nuestros trabajos
en película y también vídeo, Betacam sobre todo, pero no el trabajo que se ha hecho exclusivamente para el mundo del arte, para instalaciones más espaciales, multi-channel works, por ejemplo, obras de multicanal, pues no funcionarían en este tipo de espacios. Estas entidades pues cuidan con sumo cuidado nuestro trabajo para que luego se pueda mostrar en un entorno de teatro, como este tipo de situaciones. Y los trabajos de instalación, bueno, pues creo que se presentan en diferentes galerías de arte, así que seguimos una doble línea estratégica para mostrar nuestro trabajo en los dos escenarios, aunque sean muy diferentes esos dos escenarios o entornos. Por ejemplo, si quiere comisionar un programa, puede contactar con la distribuidora en Francia o en Berlín y les podrían ofrecer parte de nuestro trabajo, las películas. Así es como funciona. No queremos... Bueno, para nosotros no existe una jerarquía. Nunca diríamos el trabajo de arte es superior al círculo de festival, ni mucho menos. Yo provengo del mundo de festivales y mis primeros éxitos tuvieron lugar en ese mundo de festivales y sigo sintiéndome dependiente de la retroalimentación de los medios de comunicación sobre mi trabajo en esta situación. Eso en el mundo artístico pues no lo obtendrías. Pero por otra parte, en el mundo artístico, por ejemplo, en un show donde se presentan nuestros trabajos, tuvimos esa colaboración de CounterShare, que se va a mostrar hoy como una proyección de alta definición, pero también se mostró así en Hamburgo y es fantástico también contar con visitantes al show que ven esta obra pues 2 o 3 veces. Esto no podría ocurrir en una sala de cine, así que ambos escenarios tienen sus ventajas y desventajas, pero para nosotros no existe una jerarquía. Hola, buenas. Me gustaría saber qué referentes artísticos manejáis, no a la hora de obtener el found footage, sino a la hora de lo que es remontar todo el material con el que trabajáis, así en el cine, o sea, referentes cinematográficos o de otras, digamos, disciplinas. Gracias. A ver, en cuanto al fan footage o metraje de apropiación, nuestro trabajo tiene influencias de otros artistas, de otros cineastas, artistas. Nosotros, bueno, pues nos conocimos cuando estudiábamos en la Escuela de Arte a final de los 80 y era entonces uno de los principales epicentros de experimentación con vídeo. John Focus, por ejemplo, pues fue una de nuestras influencias. Tuvimos comisarios que venían a darnos clases y que nos presentaban pues, piedras angulares históricas como el trabajo de Bruce Conner o de Franco Barocelli de principios de los 60 o de Joseph Conal de mediados de los 30. Así que teníamos una relación muy estrecha con la tradición tan rica, la historia tan rica de la elaboración de metraje de apropiación. Cuando yo comencé a trabajar en esto no tenía ni idea que había una especie de, bueno, pues historia. Parece que la intuición es lo que me guió y lo que me hizo ir hacia aquí, hacia allá, y una vez que comienzas a presentar tu trabajo ante el público dices, bueno, pues hay una tendencia. Y a mediados de los 80, a finales de los 80, pues este fan footage realmente se convirtió en un boom en el cine de experimentación y también resultó en algún tipo de reanimación de aquello que se había estancado en el cine estructural. No sé si he respondido. ¿Usted quiere escuchar más referencias? ¿No le valen esas? ¿De gente que hace largometrajes o de artistas? ¿De quién? Las referencias artísticas que manejáis, digamos,
o sea, como cineastas, ya sea de la escuela de found footage o del cine más convencional y de otras disciplinas, como puede ser, pues bueno, por ejemplo, los poemas de Ernest Jandl, etcétera. Okay, for me it's Bueno, en mi caso hay influencias muy importantes del arte contemporáneo y de toda su evolución, porque yo comencé más como un artista de vídeo clásico. Fluxus, podría nombrar John Pike y ese tipo de artistas que han sido importantes en mi carrera. Además, en la historia tradicional del cine, Hitchcock, Antonioni, bueno, los clásicos, ¿no? El cine canonizado, si quieres llamarlo de alguna manera. Claro que tenemos preferencias, sí. Y literatura también, ¿no? Literatura también tenemos. Sí. Tenemos, bueno, nos interesa mucho la pintura, la fotografía, la literatura. No solamente nos basamos en el cine, no nos consideramos cinéfilos ni maníacos del cine. Depende de proyecto a proyecto lo que requiere, y nos interesamos más en uno u otro género o en un motivo especial, como por ejemplo en Cristal de 2006, que es una especie de enciclopedia de imágenes en un espejo, ese motivo del espejo que aparece una y otra vez, que también se observa en el melodrama. Así que no tiene sentido nombrar este paraguas de influencias, es muy grande, no acabaría nunca. También es importante mencionar que nos gusta mostrar, pues eso, nuestro trabajo en galerías de arte, porque en otros lugares pues se contextualiza nuestro trabajo en el ámbito de la pintura o no sé, de la fotografía, y creo que esto es muy enriquecedor. Cuando estás en un festival de cine, pues es todo película, 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 que está bien también, no digo que esté mal. También es importante tener una pantalla y tener al público concentrado en tu trabajo, pero la otra parte también está muy bien y es muy importante. ¿Alguna pregunta, reflexión, duda? Bueno, a mí, al hilo de lo que estaban diciendo ahora de referencias, etcétera, etcétera, yo viendo algunas de sus películas, tanto las dedicadas a Hollywood, digamos, tanto Home Stories como Phoenix Tapes, como también las demás, las que no están dedicadas explícitamente a la historia del cine, por decirlo así. Yo no sé si ellos se ven deudores de alguna manera o se reconocen en una cierta tradición centroeuropea que trata el tiempo de una manera como si el tiempo no existiera ni pasado ni presente, sino que todo está en la imagen. El tiempo está acumulado siempre en la imagen. Estoy hablando, por ejemplo, de la obra de gente como Walter Benjamin o gente así. No sé si algo de eso hay en lo vuestro. El tiempo es muy importante, la historia también lo es. Nosotros gestionamos imágenes de los 60 y de los 50. Siempre nos preguntan ¿y por qué de esa época? Varias razones, pero una, y la más importante, una de ellas, es porque es una época en la que yo no existía. Yo nací en los 60 y mirando imágenes de los 50 y los 60 quizás son las imágenes de mis padres. Por ello, para mí es trabajo histórico, pero ¿cómo lo dices? También es la deshistorización de esas imágenes. Es un equilibrio entre estos dos aspectos, el aspecto del tiempo y el tiempo en un contexto con mucha frecuencia es muy importante en nuestro trabajo. Sí, es clave
para mí en relación con el found footage o metraje de apropiación. Liberar la vista de uno, liberar tus conceptos. En los 70 un experimentador se suponía que tenía que crear algo innovador, producir algo nuevo que nunca se había visto antes. Y había una normativa muy rígida que había que seguir. La gente esperaba eso del cine de avant-garde. Yo conozco muchos cineastas que en algún momento pues sufrieron muchísimo por esa exigencia. Y el booming del found footage a principios de los 80 permitió una liberalización y también una revisión de toda esa idea del avant-garde. Nos permitía remontarnos en la historia y no entender la historia como un proceso lineal, sino como algo cíclico, sino como algo cíclico, enriquecedor, como un fenómeno con cierta recidiva. Yo pienso que la historia, el remontarnos unos años y estableciendo una referencia entre el pasado y el presente, este hecho es una de las ideas clave del metraje de apropiación. En mi película sobre Brasilia, pues también se incorpora metraje rodado durante los 60. Cuando yo llegué a ese lugar 40 años más tarde, el lugar había cambiado y ya había entrado en un estado de distopía, de disfuncionalidad. Me pareció un reto, un gran desafío tomar esta ciudad como modelo para cualquier tipo de utopía e intentar conjugar estos dos momentos en el tiempo. Así que siempre todo tiene que ver con comparaciones. El trabajo del metraje de apropiación, comparando diferentes épocas siempre. ¿Alguien más? ¿Una última pregunta? Nadie. Sí, otra. Ahora cuando mencionaba Christophe las imágenes de los 50 y de los 60, pensaba en la tremenda evolución de la imagen como tal, ¿no? Hasta llegar a nuestros días, que ya es una mezcla de imagen y de efectos, no se sabe dónde empieza una, dónde acaba la otra. Vuestra reutilización, o sea, ¿hasta dónde llega vuestro concepto de archivo? En el sentido de si ¿utilizáis la imagen actual como archivo también? La imagen que se produce actualmente. Es que lo que yo he visto vuestro es precisamente de imágenes reutilizadas de películas muy antiguas. No sé si también estáis utilizando imágenes actuales en vuestro trabajo. Yes, sometimes we do that. A veces sí que las utilizamos. Recientemente hicimos una instalación multicanal, fuentes de 250 películas, sobre todo películas, bueno, de toda la historia del cine, también recientes. Como ya he dicho, para mí es muy importante incluir pues material que no tiene historia, pero es difícil de referirnos a ello, es nombrarlo. Es como el vino, necesita un poquito de tiempo, y las imágenes también necesitan un poco de tiempo para percibir esa carga emocional, para poder ofertar esa carga emocional e histórica. Por eso las imágenes necesitan un poquito de tiempo. Incluso si ves imágenes viejas de los 50, en el 99 o en el 2000, no recuerdo, estábamos revisando todo el material de Hitchcock y tuvimos un proyecto, y si lo hiciésemos ahora, pues el resultado sería otro proyecto diferente. Todo es una combinación, todo evoluciona, nada permanece, nada es estático. Sí,
Estoy totalmente de acuerdo. Y en las películas más antiguas, bueno, quizás esto pueda sonar un tanto pesimista, pero yo siento que mucho de lo que llamaríamos ideología de esas viejas películas sigue estando muy activa actualmente en la producción actual. Las películas de hoy tienen un aspecto totalmente diferente a las antiguas, pero cuando yo voy a ver una peli o voy al cine a ver, bueno, pues eso, el gran estreno y no las películas artísticas que se presentan en un festival, yo tengo, bueno, la impresión de que ha cambiado muy poco, las cosas no han evolucionado mucho. Estas cargas ideológicas que cargan, valga la redundancia, esas antiguas películas pueden con mayor facilidad pues separarse de esas películas. Podemos separar esa carga de la película en sí para, bueno, manejarlas y manipularlas. Además que, como vemos en las películas unos años más tarde, dentro de otro contexto histórico, las cosas cambian, la percepción cambia. Bueno, pues yo creo que solo queda darles las gracias a Matías y a Christoph por estar aquí. Gracias a vosotros, gracias al Festival de Gijón por habernos proporcionado esta oportunidad y gracias una vez más también a la colaboración en el ciclo de la Filmoteca de Valencia y el CEGAI, el Centro de Galicia. Muchas gracias por todo. Thanks.